Muy buenos días. Mi nombre es Hugo Fernando Saidiza Peñuela. Soy de profesión abogado y candidato a magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Me he desempeñado laboralmente en el campo de los derechos humanos, analizando la criminalidad masiva que se verifica en Colombia. Me complace poder participar en este 18º Simposio Internacional de Procesos Civilizadores con la ponencia titulada La violencia extrema en Colombia, aportes para su comprensión desde la teoría eliasiana. El fenómeno social de la violencia en Colombia ha suscitado el interés de la academia tanto nacional como extranjera. Generalmente se le analiza desde concepciones teóricas que hacen énfasis en las estructuras sociales, por un lado, o en la experiencia subjetiva de los actores involucrados por el otro. Lo anterior como una clara expresión del pensamiento dicotómico que Norbert Elias tanto se esforzó en combatir. Ambas formas de comprensión del fenómeno no logran explicar con suficiencia el carácter extremo, radical, sin límite alguno que la experiencia violenta asume en nuestra sociedad. De manera que, a mi modo de ver, subsisten vacíos de comprensión de la violencia extrema que podrían ser suplidos o más bien abordados por la teoría eliasiana. La violencia, como sabemos, es un asunto medular que atraviesa la obra de Elías y sus investigaciones han servido de base para rigurosos trabajos posteriores de autores como Abraham de Swan y Steven Pinker, entre muchos otros. Desde la perspectiva de Elías, la violencia solo puede comprenderse atendiendo al proceso de desarrollo de los entramados o figuraciones humanas que la legitiman o la proscriben del trato social. En este sentido, el desarrollo de la sociedad concreta que se esté estudiando, discernible a través del conocimiento histórico, permite establecer las interdependencias entre el plano sociogenético, esto es, las estructuras sociales, ¿no es cierto?, y la dimensión psicogenética, esto es, los individuos, en una clara acepción dinámica que posibilita entender cómo operan las expresiones violentas en dicha sociedad. A riesgo de simplificar la teoría civilizatoria descrita por Elías, diré que en su estudio del tránsito de la sociedad europea del medioevo a la modernidad, Elías verifica una transformación de las condiciones sociogenéticas, ¿no es cierto? Una constitución paulatina de monopolios de la violencia y de los impuestos, que se acompaña con una construcción de estructuras burocráticas, ¿no es cierto?, el aparato del Estado, que se corresponde a su vez con el incremento de la complejidad social, producto de una mayor división del trabajo, que a su vez se corresponde también con la irrupción de una economía monetaria que complejiza las redes de interdependencia humanas. Todo esto, a su vez, se entrelaza también con los procesos psicogenéticos, esto es, con las estructuras de la personalidad en los individuos, lo que también se ve reflejado en un mayor desarrollo o en un aumento más bien de la reflexión sobre el gobierno interior, la racionalización de las conductas y la disminución, por lo tanto, del comportamiento brutal y del comportamiento violento. Posteriormente, en su trabajo titulado Los alemanes, Elías advierte también la posibilidad de que el proceso de formación estatal
degenere en un deficiente proceso civilizatorio, alentando así manifestaciones brutales y conductas violentas. En años recientes, autores como Fletcher, Mennel, Wacquant o el propio Abraham de Swan han retomado esta discusión y han hablado de procesos descivilizatorios o discivilizatorios. Respecto a los procesos discivilizatorios, Abraham de Swan ha sostenido que son aquellos en los que se verifica una aplicación estatal de la violencia sobre determinados sectores segregados de la población. Esto a su vez supone procesos de categorización, de exclusión y de eliminación de grupos humanos, lo que podríamos denominar en términos un poco más técnicos como apartheid o genocidio según las características particulares. Desde luego, la pieza fundamental de estos procesos que opera como condición de posibilidad para la estigmatización efectiva, la exclusión y la violencia contra el grupo marginado, no es otra que el desequilibrio o la desigualdad de poder entre los grupos enfrentados y las tensiones que les son inherentes. Situación que Elías y Scottson reseñaron con lucidez en su ensayo Establecidos y Marginados. Bien, con estas breves referencias teóricas en mente, podemos entrar ahora sí a analizar la situación particular de la sociedad colombiana. En retrospectiva, el siglo XIX significó para la sociedad colombiana un periodo de profusas guerras civiles, confrontaciones armadas y revoluciones que costaron la vida de una parte importante de la población. El trasfondo de dichas guerras no fue otro que los procesos de una muy incipiente formación del Estado y su burocracia, y del desarrollo también de una incipiente economía que no lograba vencer todavía los rezagos del sistema colonial. En términos sociales, la población colombiana era predominantemente rural, atada a la explotación servil de las haciendas, y sujeta al poderío local del gamonal o el terrateniente, dueño de la tierra, y generalmente adscrito a alguno de los dos polos de poder, o más bien polos de confrontación política, el liberal o el conservador. Con el cambio de siglo, durante las primeras 4 décadas del siglo XX, Colombia experimenta una mayor estabilidad política, un mayor desarrollo de la burocracia estatal y una incipiente economía, ahora sí monetaria, producto de la exportación del café. También se comenzaron a desarrollar algunos centros urbanos en los circuitos de comercialización de dicho producto. Este periodo coincidió con una muy importante disminución de las confrontaciones armadas, ya no hay guerras civiles en el siglo XX, y de las cifras de homicidio que también disminuyen. En otras palabras, se verifica en este periodo una relativa paz para la sociedad colombiana. Hasta aquí podríamos ver verificada la teoría en el caso colombiano. Cuando las cadenas de interdependencia humana se complejizan y se vuelven más densas, la violencia tiende a disminuirse. Por el contrario, cuando la interacción humana disminuye y predominan las autarquías, la violencia tiende a desbordarse. Para el caso colombiano, el proceso de desarrollo de las cadenas de interdependencia ha sido siempre limitado, ha sido siempre traumático, gradual y diferenciado. Y en las zonas donde no logra consolidarse, se verifica una mayor extensión de la violencia. Así sucedió durante la segunda mitad del siglo XX, en un proceso que, como he indicado, muestra facetas extremas, más allá de límites o explicaciones racionales, que hacen pensar en una regresión a la barbarie. En este escenario, las circunstancias sociales que históricamente han insertado a los individuos a un enlace doble en los términos expuestos por Elías,
en donde impera la venganza, la desconfianza mutua, la pasión y el comportamiento violento extremo, brutal, vuelven entonces a dominar la experiencia de los individuos. En este sentido, las claves teóricas expuestas por Elías nos permiten hacernos a una mejor comprensión sobre la violencia y sobre el por qué tienen ocurrencia hechos de una connotada barbarie, como la que por décadas se ha dado en el país. Esta ponencia que yo pongo de presente hace parte de una adaptación del trabajo de maestría en el que expongo en una mayor amplitud los puntos que aquí solo podrían quedar brevemente esbozados. Muchas gracias por su atención.